Espero que estéis súper bien. En este vídeo os vengo a traer 3 reseñas de los 3 libros que me he leído este mes de marzo. No es que esté haciendo aposta esto de en cada reseña traeros solamente 3 libros, es que últimamente no tengo tiempo de leer más de 3 libros, incluso este mes de marzo me ha costado mucho terminarme el último, ya os contaré por qué. Pero bueno, al final yo también me siento un poquito mal al estar leyendo libros en mi tiempo libre cuando realmente debería estar leyendo temario de la UOC y haciendo las PECs, con lo que me cuesta mucho leerme más de 3 libros. Pero bueno, me gusta haceros estos vídeos cortitos sin spoilearos demasiado con el contenido, simplemente pues unas reseñas que podáis ver y que os puedan ayudar a la hora de escoger una lectura y sin influenciaros demasiado según el contenido, sino simplemente dando mi humilde opinión y dejar que pues vosotros y vosotras juzguéis por vosotros mismos y vosotras mismas la lectura, y a ser posible que me dejéis en la cajita de comentarios qué os ha parecido y si coincidís o no en el tema de las estrellas. Así que nada, no me enrollo más, vamos con el primero. El primero de todos ha sido el de Deja de ser tú, de Joy Dispenza, creo que se pronuncia así, lo siento si se pronuncia de otra manera el nombre del autor. En este caso creo que son unas 384 páginas y la verdad es que este es el último que me he leído de los 3 y el que más me ha costado terminar. Pero yo ya tengo TOC con la lectura, me cuesta mucho dejar un libro a medias, necesito terminarlo sí o sí. Y me ha costado mucho porque creo que te promete algo que para mí no cumple. Es decir, el libro en sí trata sobre cómo nuestros pensamientos pueden influenciar nuestro presente y nuestro futuro en cuanto a cómo nos ve la gente desde fuera, incluso cómo nosotros nos concebimos a nosotros y a nosotras mismas. Entonces, entra en juego un poco la temática de la física cuántica, del pensamiento como motor para conseguir cosas, propósitos, metas. Y aunque está definido un poco como un libro de autoayuda, yo no diría que es de autoayuda porque al final tampoco te está dando pautas concretas de cambio de hábitos para cambiar tu manera de pensar sobre ti mismo o ti misma, para relacionarte con los demás, sino que se centra muchísimo en cómo un pensamiento puede incluso cambiar tu propia biología y crear nuevas etiquetas respecto a ti. Es decir, al final nuestra historia, nuestro pasado es lo que nos acaba construyendo como seres humanos, y todo lo que recordamos de lo vivido en base a nuestras experiencias con nosotros y nosotras mismas y además con nuestro entorno es lo que hace que pensemos de determinada manera sobre nuestro autoconcepto, lo que creemos que somos, cómo somos, nuestras características, nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Y este libro lo que te da a entender es que realmente, aunque eso existe y no podemos borrarlo, sí que podemos reprogramar nuestro cerebro y cambiar nuestro pensamiento de manera que podamos llegar a ser la persona que queremos ser sin ese condicionamiento previo, pues en base a eso, ¿no? Las opiniones que han tenido los demás y nos han hecho saber, y la creación, ¿no? de esa realidad, de ese autoconcepto que llevábamos teniendo hasta ahora. Me parece que es un libro muy interesante, que sí que es verdad que tiene cosas positivas, que es el hecho de ponerte en bandeja la esperanza a la hora de poder cambiar tu destino o creer que puedes cambiar tu destino, incluso revertir ciertas enfermedades. Yo sinceramente no creo mucho en este tipo de cosas, pero desde el punto de vista mágico, pero sí desde el punto de vista científico. Al final, si tú tienes pensamientos positivos en base a ti mismo o en base a ti misma y juegas con eso durante el día a día, obviamente vas a conseguir mejorar tu autoestima, vas a conseguir que los demás vean una imagen de ti distinta, y eso va a conllevar a que al final tus relaciones con los demás sean distintas y te puedan llegar oportunidades mejores en cuanto pues a todo, relaciones en el trabajo, pareja, amistades, familia, etc. Pero no creo en este pensamiento un poco místico o mágico de que si tú piensas que, por ejemplo,
mañana te vas a curar de una hernia por pensar que puedes curarte pensándolo, pues te vas a curar. No. O sea, ese tipo de cosas no. Sí que es verdad que tengo que decir que este libro no juega tanto con el punto mágico, sino que se centra bastante en cosas científicas y probadas. Y lo recomiendo porque de verdad me ha parecido muy interesante, pero lo que he notado es que muchas veces la lectura se repetía. Era como que todo el rato le daban vueltas en los capítulos a lo mismo y estaban todo el rato poniéndote en una situación de a la espera de conseguir ese milagro, de conseguir reprogramar tu cerebro, esas técnicas para poder desde mañana empezar a pensar de una manera distinta y entonces a futuro conseguir cambios. Al final yo he decidido ponerle 4 estrellas porque considero que es un libro que tiene muchísimo hype, por así decirlo, pero que me ha dejado, bueno, un sabor de boca agridulce. Creo que al final este tipo de libros es para gente que o cree en ello o no cree en ello y entonces es difícil también puntuar de manera objetiva. La lectura está bien, se lee fácil, no son muchísimas páginas, todo está explicado para que cualquier persona lo entienda, no tienes por qué estar estudiando psicología ni nada similar. Y creo que es un buen libro para aquellas personas que necesiten sobre todo empezar a cambiar el discurso que tienen en base a su autoconocimiento, autoconcepto y que busquen pues intentar reemplazar esos pensamientos negativos con pensamientos positivos para pues condicionar su vida de una manera más favorable a lo que venían estando acostumbrados y acostumbradas. Pero no le doy 5 estrellas por lo dicho, porque creo que genera mucho hype y luego a mí pues no me ha dejado con tan buen sabor de boca. Seguimos con el siguiente que me he leído, que este la verdad es que me ha gustado bastante, aunque creo que no me ha enseñado nada que no sabía, pero al final me he reído bastante leyendo el libro, así que lo recomiendo bastante. Se llama Cómo mandar a la mierda a la gente de manera educada, tiene 208 páginas aproximadamente. Es una lectura muy rápida, muy fácil. Este libro me lo leí creo que en 2 tardes únicamente, es decir, es muy ágil, para nada compleja la lectura. El anterior sí que es verdad que aunque utilizaba un lenguaje bastante coloquial, tenía cositas técnicas que al final hacían que también la lectura fuese un poco más lenta. Y en este es todo lo contrario, es como si estuvieses hablando con una amiga, te va enseñando pues técnicas asertivas e incluso te da ejemplos de frases bastante graciosas para utilizar en diferentes contextos cuando de manera educada quieres decirle a la otra persona o ponerle un límite porque está sobrepasando esos límites, ¿no?, que tú tienes como persona. Entonces, es un libro que te puede venir muy bien, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos laborales en los que tengas que ser muy cordial, no puedas ofender a nadie, pero a su vez tengas que dar tu opinión y defenderte si algo te parece mal, si se están cometiendo injusticias, etc. Sobre todo para aquellas personas que normalmente cuando están en situaciones así les pasa algo, no saben reaccionar a tiempo y después se van a su casa y en la ducha empiezan a pensar, tendría que haber dicho esto, tendría que haber contestado lo otro, cosas que son muy normales, que nos pasan pues a todo el mundo prácticamente. Y sí que es verdad que hay gente que sabe pues manejarse mejor en ese tipo de situaciones. Al final la práctica pues conlleva el saber desenvolverse mejor, pero hay personas que no están tan acostumbradas al conflicto y que por lo tanto pues en vez de responder prefieren callar, porque si respondieran no sería de la manera más educada. Creo que esto nos ha pasado a todos y a todas y os sentiréis identificados. En cuanto leáis el libro os podéis apuntar algunas cuantas frases, aunque después en el acto sea más difícil pues llevarlo a cabo. Es un libro muy ligero, ya os digo, os lo recomiendo bastante, sobre todo para climas laborales tensos. Yo he cogido algunos consejos, no sé si los llegaré a poner en práctica porque ese es otro tema, pero bueno, el libro en sí es dinámico. Y la verdad es que no me arrepiento para nada de habérmelo leído porque además se lee muy rápido. En este caso no le pongo las 5 estrellas, le voy a poner 4 también porque considero que tampoco me ha enseñado nada que yo ya no supiera. Sí que me he reído leyendo el libro y sí que tiene aspectos interesantes y sobre todo para aquellas personas que pues no hayan leído nunca un libro similar,
puede estar muy bien que empiecen por este para saber relacionarse de otra manera, de una forma más asertiva. Pero la verdad es que no me ha enseñado nada, por lo tanto tampoco puedo darle 5 estrellas, creo que dándole 4 soy bastante generosa, de hecho. Pero bueno, calidad-precio del libro, creo, a mi parecer, que sí que podría ser un poquito más económico. Ahora no recuerdo bien por qué precio lo compré, porque además yo utilizo el Kindle, entonces como son ebooks me salen un poquito más económicos que si es en formato pues papel. Pero bueno, no me arrepiento aún así de habérmelo comprado porque ya os digo, ha sido un rato distendido de lectura, sin forzar demasiado la maquinaria, sin forzar demasiado la mente, o sea que os puede venir bien para momentos de relajación y que queráis pasar un buen rato leyendo simplemente y ya está. Y por último os voy a hablar de un libro que empecé a leerme, que este fue de hecho de los 3 el primero que me leí, que es un romance. Yo normalmente no leo romances, los libros que leo siempre son o thrillers o de psicología, pero en este caso me apetecía combinar los que me estaba leyendo con uno de romance para ver qué tal. Ahora están muy en auge todos estos libros que tienen un poco de spice también y demás. Entonces bueno, me leí La asistenta, que al final un poquito de romance había, aunque era más bien pues un thriller, y quería optar por uno que supiera que no iba a tener nada así muy violento, muy tenso y que pues fuera más romanticón. Y la verdad es que di en el clavo con el primero que me he leído porque me ha gustado muchísimo. A este sí que le voy a poner 5 estrellas y os digo por qué. Porque a pesar de ser un libro de romance, vemos una progresión en la protagonista muy importante, que está muy independiente a la relación de pareja que pueda tener en el libro. De hecho, la relación de pareja no se desarrolla o no empieza hasta bastante avanzado el libro. Y es que la protagonista en sí está huyendo de unos dramas familiares y de amistades que está teniendo en su ciudad pues, de origen, y decide mudarse a Alaska. A mí también esto es bastante subjetivo, me encantan los paisajes de Alaska. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en Minnesota, que estuve muy cerquita de la frontera de Canadá, obviamente no es lo mismo geográficamente ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay ápices, ¿no?, de similares en la naturaleza, en los bosques frondosos, y me encantó estar allí. Y por lo tanto este libro, en cuanto a las descripciones que tiene, que son bastantes, me cautivó desde la primera página. Y quería acompañar a esta protagonista en su nueva vida en ese sitio, en un pueblo muy recóndito, apenas sin habitantes, donde conoce a un señor mayor que le presta ayuda nada más conocerla, porque todos están como locos pensando que qué hace ahí una chica tan joven, porque ha decidido mudarse allí si vivía en la gran ciudad, y no entienden nada y lo único que quieren es intentar ayudarla para que su estancia allí sea lo menos traumática posible, porque al final el invierno es muy duro. Bueno, tiene que trabajar en un restaurante como camarera, entonces bueno, este señor al final hace un poco de padre, es muy entrañable el vínculo que se establece entre ellos, le enseña a jugar ajedrez, entre otras cosas, y es muy bonita. Ella se va dando cuenta, ¿no?, y va valorando más a la familia que tiene lejos con el paso de los capítulos, y aunque sale huyendo de allí, al final se encuentra a sí misma. A raíz pues de estos nuevos vínculos que va creando, conoce también pues al chico que trabaja curiosamente en ese restaurante, es uno de los jefes, y entonces pues al final, aunque él es bastante reticente y no tiene ganas de interactuar con ella, es bastante borde, al final se acaban enamorando. Y lo que le pasaba a él básicamente era que había tenido una experiencia traumática en el pasado, que no os voy a desvelar porque me gustaría que os leerais el libro y me dijerais qué os parece, y por eso estaba tan bloqueado a la hora pues, de poder sentir emocionalmente, incluso de manera amistosa, simplemente conversando. Además, en este libro se le da una importancia muy grande no solo a la naturaleza, sino también a los animales. Hay un perrito que es uno de los perros que, bueno, que hace carreras de trineos, que tiene pues el hombre mayor que ayuda a la protagonista desde el momento en que la conoce. Tiene este perro que es un poco más desobediente que el resto, y entonces es como que no lo pueden domesticar como para correr en carreras, y el pobre es un perrito que es muy bobo, pero crea un vínculo muy especial con la protagonista, la protege de todas las noches, va a verla a su casa,
quiere dormir con ella para ver que esté bien, y al final ella, que antiguamente era corredora, empieza a tener la idea de correr con este perro e intentar domesticarlo, y lo consigue gracias a la ayuda del chico del que se enamora. Y la verdad es que no os voy a contar más porque entonces ya os desvelaría demasiado, pero sí me quería explayar un poco la historia porque me parece que es muy bonita, que toca muchos temas como el amor, la pérdida, los vínculos familiares, el crecimiento personal, un trauma bastante importante y la forma de superarlo. Bueno, toca cositas, ¿no? Bastante duras, pero desde un lado muy bonito, muy romántico y muy naif, es decir, no es violento el mensaje ni cuando se exponen ciertos temas pues problemáticos, así que lo recomiendo mucho para cualquier persona que le guste el romance. Tiene alguna escena de spice, pero muy poquita. A mí los libros que tienen demasiado contenido de ese estilo me saturan, me agobian, no me aportan mucho y prefiero que pues se dé en momentos puntuales, y este libro es así. Así que para aquellas personas que penséis como yo con el tema del spice y todos los libros que se han puesto de moda de muchísimo spice, pues este es uno que os podría gustar seguro. Y nada más, hasta aquí las reseñas de hoy. Es un vídeo cortito, creo, pero no tengo mucho tiempo para grabar, me tengo que ir ahora mismo. Así que nada, los que no estéis suscritos, una vez más os agradezco por llegar a los 1000 suscriptores, pero quien no esté suscrito, recordad que os podéis suscribir, dejarme en la cajita de comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué libros me recomendáis para este mes de abril, que por cierto me he comprado un libro que, esperad, os lo voy a traer para enseñároslo. El libro es este, se llama Los rotos, de Marta Fernández López. Es un libro que habla sobre distintas historias de personas que han ido a terapia. La verdad es que fui ayer a la casa del libro y en cuanto entré me fui directa a la sección de psicología y encontré este y me llamó muchísimo la atención. Ya me lo he empezado y me está gustando mucho, así que en abril os haré reseña, como no, del libro. Y no sé, si tenéis eso, recomendaciones para el mes de abril, me lo dejáis en la cajita de comentarios. Siento si ha sido un vídeo como muy rápido o muy caótico, pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por darle like y por suscribiros, y nos vemos en el siguiente. Chao.